Muy bien, hermanos. Carta del apóstol Pablo a los Efesios. Hoy estamos terminando con el capítulo 2. Así que todavía nos falta bastante. Son 6 los capítulos de esta carta. Pero gracias al Señor venimos avanzando y con el favor de nuestro Dios podremos llegar hasta el final en algún momento. Entonces estamos llegando al final ahora del capítulo 2 de la carta a los Efesios, y Pablo lo que ha hecho en el capítulo 1 es haber hablado acerca de este plan glorioso, este plan eterno, este plan que Dios dispuso en su corazón desde toda la eternidad pasada y lo hizo para la salvación de su pueblo, para su pueblo, a ese pueblo que Él también desde antes de la fundación del mundo, nos dice Pablo en Efesios, que desde antes de la fundación del mundo Él escogió a ese pueblo, Él eligió a ese pueblo, y es de lo que ha venido hablando en todo lo que ha sido el capítulo 1. Ahora en el capítulo 2, ahora estamos llegando al final, pero hemos analizado ya todo el capítulo 2, y en el capítulo 2 lo que Pablo está haciendo, ha venido haciendo, es recordarle a los efesios, es decirles a ellos de que nunca se olviden de cuál era la situación de ellos antes de conocer esta salvación de Dios que les ha sido otorgada por medio del Señor Jesucristo. Entonces, Pablo primero ha hecho mención de todas estas bendiciones, de todas estas riquezas espirituales que Dios ha derramado sobre ellos y sobre cada uno de aquellos que formamos parte del cuerpo de Cristo, pero al mismo tiempo dice, en medio de esta multitud, de esta riqueza inagotable de bendiciones que han venido de parte de Dios, en medio de todo esto, hermanos, no se olviden de dónde el Señor los sacó. Nunca se olviden cuál era la condición de ustedes antes de conocer al Señor Jesús. No se olviden que en aquellos tiempos, y es lo que hemos venido hablando, lo que Pablo nos ha venido mostrando, es de que existían dos pueblos, ¿se acuerdan? El pueblo judío y los gentiles. Obviamente existían muchas naciones en la tierra, distintos pueblos y demás, pero básicamente, y ante los ojos de Dios, podemos decir de que existía el pueblo de Israel, este pueblo que Él también formó y escogió en medio de todas las naciones, y el resto de los pueblos que no eran judíos eran los gentiles. Hemos dicho de que el pueblo judío ha sido un pueblo extremadamente bendecido por Dios. Fue el pueblo escogido por Dios, fue un pueblo creado por Dios. Fue ese pueblo que en medio de todas las naciones, Dios, Él les dio su palabra, se reveló a ellos y no al resto de las naciones. Cuando Dios le hablaba allá al principio a Moisés, le escribía para que Moisés después transmitiera las palabras que Dios le daba a ellos y no al resto de las naciones. Entonces ellos fueron depositarios de la revelación de Dios. Era el único pueblo que conocían al único Dios vivo y verdadero que existe. Ellos también, Dios les dio todo ese sistema de ceremonias y les dio el tabernáculo. ¿Se acuerdan? Y Dios manifestaba su presencia en el tabernáculo de reunión. ¿Por qué se llamaba de reunión? Porque ahí Dios se reunía con este pueblo escogido. Y allí ofrecían los sacrificios y las ceremonias. Y era el único pueblo que tenía todo este sistema de sacrificios y ceremonias para poder acercarse a Dios, para poder reconciliarse con Dios, para poder mantener esta comunión con Dios. Era el único pueblo entre todas las naciones del mundo que tenían este privilegio. Eran el único pueblo a quien Dios les había dicho: voy a enviar un Mesías, voy a enviar un Salvador, voy a enviar a uno que habrá ser rey y su reino durará por siempre, eternamente. Entonces era el único pueblo que tenía esperanza de salvación, a diferencia del resto de los gentiles. Los gentiles eran completamente ajenos a todas estas cosas. Entonces Pablo les dice a los efesios que eran gentiles, y obviamente por extensión y por aplicación nos lo dice a nosotros también, que también somos gentiles, que nunca se olviden de que ellos vivieron
excluidos socialmente de la ciudadanía de Israel. Ellos no formaban parte de la nación de Israel. Ellos estuvieron excluidos socialmente, pero también estuvieron, y más importante que esto, excluidos espiritualmente, porque ellos estaban separados de Dios. Ellos vivían separados de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estaban completamente desamparados. Y decíamos de que no existe una condición más terrible, más desesperante, ni más miserable en la que se puede encontrar una persona. Estar separados de Dios, sin ningún tipo de esperanza, y estar sin Dios en el mundo. Es la situación más terrible en la cual se puede encontrar una persona en esta vida. Pero, por causa de que ellos habían creído en el Evangelio que Pablo les había llevado en este caso a los Efesios, por causa de esto, ellos ahora habían pasado a ser parte de este pueblo espiritual que Dios estaba reuniendo, y este pueblo espiritual, ya en tiempo de Pablo, en tiempo de que él llega a los Efesios, este pueblo es la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces ellos han creído en el Evangelio, se han arrepentido de sus pecados, han creído en el sacrificio de Jesús, y por esa razón ellos ahora, de esa condición terrible y desesperante en la que se encontraban, ahora todo ha cambiado. Todo es hecho nuevo. Ellos ahora pasan a formar parte del pueblo espiritual de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y estuvimos viendo de que en la iglesia del Señor Jesucristo, en la comunidad de aquellos que forman parte del pueblo de Dios, no existen divisiones, no deben existir divisiones de ningún tipo. En aquellos tiempos existían estas divisiones sociales. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? De esta pared intermedia que dividía a los judíos de los gentiles, que no se podían ni ver, no se toleraban, se despreciaban, que había muchas diferencias. Había discriminación por cuestiones de raza, por cuestiones de cultura, por cuestiones religiosas. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, todo esto se cae. Esta pared es derribada por Cristo. Ya no existen más ese tipo de divisiones, ya no existen grupitos aislados dentro del cuerpo de Cristo, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Pablo lo dice de la siguiente manera en la carta a los Gálatas. Leo el capítulo 3, versos 26 al 29. Gálatas capítulo 3. Y lo mismo, le escribe a la iglesia de Galacia y les dice, porque dijimos Gálatas 3, 26, 29. Dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces Pablo dice, se acabaron las divisiones. Ya el rico no menosprecia al pobre, el libre no menosprecia al esclavo, el judío no menosprecia al gentil y viceversa. No hay más diferencias. Ahora todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces el énfasis, más allá de los detalles que podemos observar de manera individual, cómo esto bendice individualmente a cada persona, pero el énfasis que Pablo está haciendo no es tanto en lo individual, sino en lo corporativo. Pablo está haciendo énfasis en lo tremendamente importante que es la iglesia del Señor Jesucristo ante los ojos de Dios, como contábamos recién. Una iglesia que Él compró con el precio de su propia sangre. Entonces, todo este plan glorioso de Dios, este plan eterno, todo lo que ha sido llevado a cabo por Dios
Durante miles de años en el Antiguo Testamento, todo esto cobra efectividad, se hace efectivo cuando Cristo muere en la cruz y rescata a todo este pueblo que Dios escogió. Entonces, es tanto el amor que Dios tiene por su pueblo, es tanto el amor que Él tiene de tal manera, con tal intensidad, ama Dios a su pueblo, a su iglesia, que ¿qué hizo? Que envió a su Hijo, a su único Hijo, a morir por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, este es el énfasis que está haciendo Pablo. Él ha venido orando por los efesios para que Dios les abra los ojos de su entendimiento, ¿se acuerdan? Para que puedan ellos entender las profundidades de la dimensión y la magnitud del amor de Cristo por ellos, pero al mismo tiempo para que podamos entender el tremendo amor y lo infinitamente importante que es ante los ojos de Dios la iglesia del Señor Jesucristo, que Él compró con su sangre. Y así, como vamos a leer ahora, es como Pablo va a terminar el capítulo 2. Entonces vamos a Efesios capítulo 2, verso 19 al 22. Y de esta forma termina el capítulo 2 de la carta a los Efesios. Entonces Pablo dice: por eso, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En Él, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a nuestro Dios en oración. Padre celestial, Señor, venimos a ti una vez más y Señor, te damos gracias porque nos estás permitiendo caminar en esta carta, en esta epístola que Pablo escribe a los Efesios, y ahora estamos llegando al final del capítulo 2 y pedimos, Señor, de que abras nuestro entendimiento, de que nos ilumines por medio de la obra de tu Espíritu Santo, para que podamos entender este infinito amor que sentís por este pueblo que has escogido, que es tu iglesia, y para que nosotros, Señor, también podamos compartir ese amor los unos por los otros, y también, Señor, compartir este amor con aquellos que todavía no han conocido tu salvación, pero que están en tus planes de salvación. Ayúdanos a entender tu palabra, entonces, Señor, en esta hora. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Tres cosas son las que encontramos en este pasaje. Una vez más, son los tres puntos que tienen en sus bosquejos. Y estas tres cosas hablan de la unidad que experimentan aquellos que están en Cristo Jesús. Lo primero es de que hemos sido unidos al reino de Dios. Lo segundo es que hemos sido unidos a la familia de Dios. Y finalmente hemos sido unidos, estamos unidos en el templo de Dios. Entonces Pablo comienza hablando de esta unión en el reino, cuando dice: así que ya no sois extranjeros ni forasteros. Tal vez sus Biblias diga advenedizos. Esta palabra advenedizos era una manera, si se quiere, como despectiva para describir a aquellos que eran extraños, que no formaban parte de, en este caso, del pueblo de Israel. Entonces, Pablo dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos o forasteros o extraños, sino que ahora son conciudadanos de los santos. Es importante que leamos el verso 17, en donde Pablo ha dicho: y vino, hablando de Cristo, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estáis cerca. Entonces, ¿se acuerdan? Los que estaban lejos, otra vez, eran los gentiles. Los que estaban cerca eran los judíos. Por todo esto que hemos hablado, ahora, prestemos atención, porque estar
lejos o estar cerca no es lo mismo que estar dentro. Podés estar lejos, podés estar cerca, pero eso no significa que estés adentro, y estamos hablando de que esto no significa de que estés en Cristo Jesús necesariamente. Con esto queremos decir de que es muy posible de que existan personas, como era el caso de los judíos, que ellos habían tenido tanto acceso a la revelación de Dios. Puede haber personas en nuestros días, en nuestro contexto, de que también tengan mucho conocimiento de la palabra de Dios, porque la hayan leído, tal vez porque incluso hayan ido muchos años a la iglesia o hayan ido a algún seminario. Hay muchas personas que conocen la palabra de Dios, pero eso no significa necesariamente que formen parte de la iglesia del Señor Jesús. Esto es lo que pasaba con los judíos, por ejemplo. Tenían mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero la gran mayoría de ellos eran parte del pueblo de Dios en términos de nación, pero no en términos espirituales. ¿Se entiende la diferencia? Formaban parte de la nación escogida, del pueblo escogido. Como raza eran el pueblo de Dios, pero solamente en esos términos. Pero en términos espirituales, que Dios los habría adoptado como hijos, eran contados con los dedos de las manos los israelitas que formaban parte del pueblo escogido de Dios. Y lo mismo pasa con los gentiles. Entonces, vamos a leer en el libro de los Hechos, porque lo que convierte tanto, ya sea a una persona que sea judía o que sea gentil, lo que la pone dentro del cuerpo de Cristo, no lejos ni cerca, sino dentro del cuerpo de Cristo, bueno, obviamente es que haya un verdadero arrepentimiento y fe solamente y nada más que lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Hechos, capítulo 2, verso 36 al 42, aquí tenemos el primer famoso discurso de Pedro. Justamente él está predicando a una multitud, y esa multitud estaba compuesta en su enorme mayoría, si no en su totalidad, por judíos. Y Pedro les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Otra vez, le está diciendo, para ustedes israelitas es la promesa, pero no solamente para ustedes, también para todos los que están lejos, para los gentiles, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Recién en ese momento pasaron a estar dentro, ya no estaban cerca, ahora estaban dentro, no todos, sino solamente los que creyeron en este momento del discurso de Pedro. Entonces, cuando Pablo dice de que ya no son extranjeros, sino conciudadanos de los santos, esto por causa de que han creído en el Señor Jesucristo, ellos ahora y recién ahora han sido unidos al reino de Dios. Cuando le está diciendo esto a los efesios, de que ellos eran extranjeros, pero que ya no son más extranjeros, ahora son conciudadanos porque han creído en Cristo Jesús, les está diciendo: ustedes han sido
unidos al reino de Dios, junto con todos aquellos que incluso en el Antiguo Testamento habían creído de todo corazón en aquel Mesías que Dios había prometido que habría de venir. Junto con todos los santos del Antiguo Testamento y junto con todos los santos del Nuevo Testamento de todo tiempo y de toda época que han confiado en el Señor Jesús, ustedes, efesios, y ustedes, hermanos, encuentren donde se encuentren en la tierra, han sido unidos al reino de Dios. Cuando Pablo, yo se los leo, le escribe a los Filipenses capítulo 3, verso 20, también les dice esto, y les dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Y saben qué? Hasta que vayamos a estar en la presencia de nuestro Señor y Salvador, en las glorias eternas, esta ciudadanía y este reino aquí en la tierra es la iglesia del Señor Jesús. De esta manera se manifiesta el reino aquí en la tierra, en donde en la iglesia del Señor Jesús, a la que ahora Pablo se va a seguir refiriéndose como la familia de Dios. Entonces, en la primera parte, unidos en el reino de Dios, unidos a la iglesia del Señor Jesucristo, pero también unidos en la familia de Dios. Por eso es de que dice, ahí en Efesios, bueno, primero dijo, por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos, y que dice ahora el 19, dice, y miembros de la familia de Dios. Como si no fuese suficiente ser miembros del reino de Dios, la salvación que Dios realiza, la salvación que Dios ofrece por medio de su Hijo, nos acerca aún más, es lo que está diciendo Pablo. No solamente forman parte de un reino, no solamente, la iglesia es el representante de Dios en el mundo, es el reino de Dios en el mundo hasta que todos vayamos a su presencia, sino que también somos miembros de la familia de Dios. Y al usar este término, pasar por ahí de reino a familia, nos está hablando de que hay una relación de cercanía y de intimidad con Dios como nunca antes la tuvimos. Como nunca antes la tuvimos. Ahora somos miembros de la familia de Dios, dice Pablo. Y como vimos, dentro de la familia de Dios no existen diferencias de raza, de nación, de nada. Y sin embargo, al mismo tiempo, seguimos entendiendo y entendemos que ante los ojos de Dios, en los tiempos que vivimos y en el mundo que vivimos, el mundo, si bien hay muchísimas razas, muchísimas personas de todo tipo, clase y lo que sabemos, sin embargo, ante los ojos de Dios, hoy existen también dos tipos de personas, dos grupos de personas y solamente dos grupos de personas. Por un lado, aquellos que forman parte de su familia, aquellos que forman parte de su iglesia y aquellos quienes no forman parte de su iglesia. En eso, sencillamente se divide el mundo ante los ojos de Dios. Sus hijos y aquellos que no lo son. Su pueblo y aquellos que no forman parte de su pueblo. Juan 3:36, el Señor Jesús hace referencia a esto. Vamos a leer algunos pasajes en donde se habla claramente de esto. Juan capítulo 3, verso 36. Jesús dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahí tenés el mundo partido en dos. Los que creen en el Hijo y aquellos que se niegan en creer en el Hijo. Los que creen en el Hijo
tienen vida eterna. Los que se niegan a creer en el Hijo no verán la vida, sino que la ira de Dios todavía está sobre ellos. Romanos, capítulo 8, verso 14, el apóstol Pablo dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No dice todos son guiados por el Espíritu de Dios. Dice todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos y solamente estos son hijos de Dios. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque todos aquellos que han creído en el Hijo de Dios han recibido el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios da evidencia a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, de muchas formas. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9 al 11. Pablo dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y qué hermoso lo que dice el 11, dice, le escribe a los Corintios, dice: y esto erais algunos de ustedes. Ustedes que ahora forman parte del reino de Dios, ahora que forman parte de la familia de Cristo, esto es lo que eran antes. Muchos de ustedes, corintios, eran este tipo de personas. Pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero otra vez, el mundo partido en dos. Aquellos que sus vidas se caracterizan por una práctica deliberada del pecado de estos y tantos otros más, y aquellos que ahora han sido lavados, perdonados, justificados y han comenzado a transitar por ese proceso de santificación que es obrado justamente por la obra de la persona del Espíritu Santo en la persona. Después lean Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 al 10 en casa. Juan también es muy claro y habla muy claramente de aquellos que son hijos de Dios y aquellos que son hijos del diablo. El mundo partido por la mitad. Entonces Pablo les está recordando a los efesios y a todos aquellos que estamos en Cristo, que pasamos a formar parte de la familia de Dios solamente a partir de ese momento glorioso en el que Dios obró en nuestro corazón, en el que el mensaje del Evangelio llegó a nuestras vidas y que con un genuino arrepentimiento y con fe en Cristo hemos creído en el Evangelio del Señor Jesús. Y solamente a partir de ese momento hemos comenzado a disfrutar del privilegio de ser hijos de Dios. Y es un enorme privilegio. En una familia cualquiera, hay asuntos, hay cosas que son muy privadas, que se manejan dentro de la familia y que no salen de allí porque son cosas de la familia y está bien que así sea. En una familia también, donde hay padres y hay hijos, también los padres sienten un amor muy especial por sus hijos. Y en el transcurso de la vida, sus hijos van a tener amigos, van a tener compañeros de juego, de colegio, de barrio, más adelante de trabajo, de lo que sea. Y todos ellos son bienvenidos a casa mientras se porten bien, son amigos de nuestros hijos y vienen y comparten con ellos y podemos llegar a quererlos también a estas personas. Pero son amigos o son vecinos, no son familia. Y la verdad es de que los padres aman a su hijo de una manera muy, pero muy especial por encima del afecto que pueda tener por aquellos que no son parte de la familia. ¿Okay? Bueno, algo de esto es lo que Pablo está queriendo hacernos entender. Pablo está diciendo de que ahora que
formamos parte de la familia de Dios, de que somos miembros, ciudadanos celestiales, pero que también somos miembros de la familia de Dios, lo que Pablo está diciendo es de que ahora nuestro Padre Celestial nos ama, comparte el mismo amor, la misma intensidad de amor, nos da el mismo amor que también siente por su único Hijo. ¿Por qué? Porque nosotros ahora hemos sido adoptados por Dios en su familia celestial. Y lo que nos va a decir es de que Dios Padre hace partícipe a sus hijos de todas las riquezas que posee su Hijo eterno. Dios Padre hace partícipe de todas sus riquezas y de todas las bendiciones que por toda eternidad pertenecieron al Señor Jesús. Efesios capítulo 1, verso 5, así empezábamos nuestro estudio de la carta, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice Efesios 1, 5? Cuando Pablo comienza hablando de todas estas infinitas bendiciones, dice: por su amor nos predestinó, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es una relación de intimidad, no solamente es un rey con un reino de personas, bueno, también ustedes son mis súbditos, yo soy el rey. Es mucho más que eso, es mucho más que una ciudadanía, es una relación filial, es una relación familiar, de intimidad y de amor, como nunca antes la hemos experimentado ni la habremos de experimentar, por cuanto Dios Padre nos ama con el mismo amor con el que ama a su Hijo. Romanos capítulo 8, verso 16 al 17, Romanos capítulo 8, verso 16 al 17 dice, bueno, leamos desde el 14, lo leímos recién: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, que dice Abba Padre. Deben saber o no, pero esa expresión Abba Padre era una expresión que usaban los hijos pequeños para con sus papás, y decirles Abba Padre era como decirle papito. Era una expresión muy familiar, muy íntima de la relación que existe entre un hijo y un padre. Y Pablo está diciendo: hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos ahora y nos dirigimos a Dios con esta familiaridad, de esta manera tan tierna, pero tan íntima, así como dentro de un hogar los hijos se dirigen a los padres y nos dirigimos a Él diciéndole Abba Padre. Pero fíjate lo que dice el 16 al 18. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, si ahora somos hijos, porque hemos sido adoptados por Dios, Pablo está diciendo: hermanos, ustedes antes que estaban sin Dios, sin esperanza, sin ningún tipo de esperanza para su futuro espiritual eterno, que estaban en esa condición desesperante, perdidos, como lo están todas esas personas que hoy cierran sus ojos en esta vida porque dejan de existir, y cuando los abren inmediatamente en esa eternidad de condenación absoluta, donde todo habrá de ser tragedia, dolor, horror por el resto de la eternidad. Ustedes que antes se encontraban en esa condición, saben que ahora forman parte de la familia de Dios, ahora son herederos juntamente con Cristo de todas las riquezas espirituales que posee Cristo.
ahora ustedes también son herederos de lo mismo. Esto habla claramente del amor de Dios sobre cada uno de aquellos que pasan a formar parte de su iglesia. Nunca se olviden de dónde los rescató el Señor, dice Pablo. Nunca se olviden de todo lo que Dios ha hecho por ustedes. Nunca se olviden que la mayor manifestación de su amor la vemos en la cruz con Cristo crucificado. Nunca se olviden. Es como que de alguna manera no nos acostumbremos a que, bueno, está bien, soy hijo de Dios, Dios me salvó, gracias Señor. No se olviden nunca de lo que Dios ha hecho por ustedes, de cuánto Dios los ama. Entonces Dios los ha unido a su reino. No se olviden de dónde los sacó. Y también no solamente los ha unido a su reino, los ha unido a su familia, los ha vestido de riquezas espirituales eternas. No se olviden de dónde Dios los sacó. Y finalmente Pablo nos va a decir, también nos ha unido, estamos unidos en el templo de Dios. Por eso el verso 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo ahora? Él toma la figura del templo que estaba en Jerusalén, el templo que había edificado Salomón, ¿se acuerdan? Bueno, toma la figura del templo, usa la figura del edificio para referirse a la iglesia como que la iglesia es el actual templo de Dios. Ya no es más ese templo de piedra, donde Dios manifestaba su presencia y se hacían los sacrificios y todo lo demás. Cuando Cristo vino y ofreció el sacrificio perfecto, ya no es más necesario el templo. Entonces Pablo está usando esta figura del templo para referirse a la iglesia como que somos el actual templo de Dios. Antes de que Cristo Jesús muriera en la cruz, y para que por medio de ese sacrificio poder formar de ambos pueblos, los que estaban lejos y los que estaban cerca, formar a uno solo, que es la iglesia, los judíos asistían al templo en Jerusalén porque allí se manifestaba justamente lo que estamos diciendo, la presencia de Dios, y ofrecían allí sus sacrificios, sus oraciones y todo lo demás. Pero ahora Pablo está hablando de un nuevo edificio que no está hecho de piedras físicas, sino que está compuesto por cada uno de aquellos que hemos sido unidos a la iglesia del Señor Jesús. Cada uno de nosotros. Y vamos a ver, vamos a leer en un instante Hechos capítulo 4, si quieren ir yendo allí. Se habla de esto. Pero Pablo ahora está hablando de este nuevo edificio que está compuesto por cada uno de los hijos y las hijas del Señor. Pero también dice de que hay un fundamento que sostiene a este edificio. Hay cimientos. Por eso dice edificados sobre el fundamento de ¿qué? Bueno, hay un fundamento. Y dice el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces la iglesia del Señor Jesucristo es este edificio espiritual, esta casa espiritual que está siendo edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Esto es, sobre la enseñanza que los apóstoles nos han dejado aquí en el Nuevo Testamento. Somos edificados sobre la enseñanza apostólica que tenemos en la palabra de Dios. Y no hay otro fundamento. Ahora, la piedra principal de ese fundamento, dice Pablo, es Jesucristo mismo. Y fíjense lo que dice Pedro en Hechos capítulo 4, verso 11 al 12, hablando justamente de esto, de que Cristo
es la piedra fundamental. Lo que ocurría cuando, no sé en nuestros tiempos, pero en aquellos tiempos cuando se comenzaba una edificación y comenzaban con los cimientos, se ponía primero una piedra y desde esa piedra se tomaban todas las medidas, se tiraban todas las líneas, porque en base a la ubicación de esa piedra se diseñaba el resto del edificio. Bueno, esa se le llamaba la piedra del ángulo, la piedra principal, y sobre esa eran puestas las otras piedras. Bueno, la piedra principal del edificio espiritual de Dios, la iglesia, es el Señor Jesucristo. Por eso Pedro, Hechos capítulo 4, verso 11 al 12, dice: este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores. Le está hablando a los judíos que habían rechazado a Cristo, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Es la piedra principal. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Pedro otra vez en su primera epístola, por eso vamos ahora a Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro capítulo 2, verso 4 al 8, dice Pedro: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas. ¿Se dan cuenta? Pedro está usando la misma figura que Pablo. Se refiere a la iglesia como el edificio de Dios, como el templo de Dios. Entonces, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también dice la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que crea en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. En cambio, para los que no creen, otra vez el mundo dividido en dos, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. O sea, para unos es una piedra preciosa, escogida, es Cristo, y sobre esa piedra edificamos nuestra vida espiritual. Para aquellos que rechazan a la piedra, a Cristo, es piedra de tropiezo. Bueno, dice: ellos por su desobediencia tropiezan en la palabra, ese es su destino. Entonces, una vez que ha sido puesto el fundamento, y este fundamento, estos cimientos han sido puestos una sola vez, cuando queremos nosotros levantar un edificio como esto, ¿cuántas veces hacemos los cimientos? Una vez. Una vez que hiciste los cimientos, arrancas con las paredes, ya no podés poner más fundamentos. Bueno, la palabra de Dios enseña lo mismo. Una vez que fue puesto el fundamento, este fundamento son todas las doctrinas básicas y fundamentales que encontramos en el Nuevo Testamento sobre la enseñanza de los apóstoles, es que la iglesia es edificada. No hay más fundamentos, no hay nueva revelación de la palabra de Dios. Dios no se revela más a los hombres de ninguna manera, porque ya nos dijo todo lo que Él quería decir por medio de su palabra. Ya no hay más nuevas enseñanzas de parte de Dios. Queremos saber qué es lo que Dios dice para nuestra vida, está en su palabra. Queremos saber cómo es que tenemos que edificar la iglesia en donde Dios nos ha puesto, tenemos que venir a su palabra. Ya no hay más nuevas revelaciones. Entonces, todo el edificio está siendo construido sobre las doctrinas de enseñanza que encontramos en el Nuevo Testamento. Por eso, otra vez en Efesios, ya por ahí está terminando, los últimos versículos 21 y 22, Pablo dice de que este nuevo templo ha comenzado a tomar altura, porque ya fueron puestos los fundamentos. Y el 21 y 22 dice: en él todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
Esta es la gloriosa iglesia del Señor Jesucristo. No es un templo de piedras, hierro y madera, es un templo espiritual, es una casa espiritual, compuesto por todas aquellas personas que han sido salvadas y que aún serán salvadas, porque en ellos Dios viene y hace morada por su Espíritu Santo. Dios ya no mora en un lugar físico como lo hacía en el templo en aquel momento. Ahora Dios mora por medio de su Espíritu Santo en la vida, en el corazón de cada uno que ahora forman parte de su iglesia. Lo glorioso de todo esto es que por medio de la sangre derramada del Señor Jesús, quienes antes eran extranjeros, quienes antes éramos extranjeros, ahora somos conciudadanos del reino de Dios. Lo glorioso de todo esto es de que todos aquellos que antes vivíamos sin esperanza, sin Cristo, sin Dios en el mundo, ahora hemos sido participantes, hemos sido unidos a la familia de Dios. Lo glorioso de todo esto es de que antes, paganos, pecadores e idólatras como éramos, adorábamos a ídolos muertos, en templos hechos de piedra, hechos por manos humanas. Y ahora, en lugar de eso, Dios nos ha convertido en su propio templo, en el cual Él viene y hace morada en su iglesia. Es tremendo. Es absolutamente, escapa a, no sé, la persona más sabia, más inteligente, más superdotada que pueda existir en esta vida. Jamás se le hubiese ocurrido trazar semejante plan glorioso de salvación. Esto es algo que es obra de Dios, de principio a fin. Y todo porque el Señor nos ama, porque Él ha querido reunirnos como su pueblo. Él nos ha amado con amor eterno y ha hecho todo lo que ha hecho para poder seguir amándonos, como lo hemos dicho otras veces, por lo que resta de la eternidad. Éramos absolutamente miserables, estábamos completamente perdidos, sin esperanza, y el Señor se despojó de su gloria, de su riqueza, como Pablo lo dice en Filipenses, ¿se acuerdan? Él, siendo igual a Dios, se despojó, no le importó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que vino y se humilló y nos buscó y se hizo como uno de nosotros. Y no solamente se humilló al hacerse como uno de nosotros, sino que fue mucho más allá, donde ninguno de nosotros vamos a ir. Fue a la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y quiso rescatarnos. Entonces esta es la razón por la cual todo verdadero hijo de Dios, no los que están cerca, los que están adentro, todos los que están adentro aman profundamente a ese Dios que los salvó, pero al mismo tiempo, ¿saben qué? Aman a la iglesia que Dios ha salvado. Porque no podés decir que amas a Dios si no amas a tus hermanos. ¿No dice eso la palabra? Entonces, si estamos adentro, Pablo dice de que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Amamos a la iglesia de Cristo? ¿Amamos a mis hermanos, a nuestros hermanos? ¿Amamos a los que están perdidos? ¿Da testimonio el Espíritu de Dios de que estamos adentro, no cerca? Porque esta es la razón. Todo esto que Dios ha hecho por nosotros es la razón, la única razón, la sublime razón por la cual amamos a Dios que nos salvó, pero también amamos a la iglesia que nuestro Salvador compró con su propia sangre.
Y los que están adentro entienden de que la iglesia del Señor Jesucristo es lo más hermoso que existe en esta tierra, es lo más glorioso que existe en esta tierra. Somos representantes de nuestro Rey Celestial aquí en la tierra. Es lo más importante que existe sobre toda la faz de la tierra, la iglesia del Señor Jesucristo. No existe nada que sea más precioso ni más valioso que la iglesia de Dios. Entonces los que están adentro, los que realmente, en aquellos que mora el Espíritu Santo de Dios y que aman con este amor incondicional, infinita y eternamente agradecidos por donde Dios nos rescató, no se olviden de dónde nos sacó Dios. Aprendemos por amor. No por obligación, no porque alguien me ve, no para caretearla, porque siento un amor y un agradecimiento eterno, infinito por mi Salvador. Aprendo a darle prioridad a la iglesia del Señor Jesucristo sobre cualquier cosa en esta tierra. Ese es mi lugar, esa es mi familia, esa es mi ciudadanía. Ahora estoy acá, pero Cristo me va a llevar por toda la eternidad. Es aquí a donde pertenezco. Por eso la amo, por eso le doy la prioridad que tiene, por eso me involucro en la vida de la iglesia para hacer aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que ande en ella. Y vengo, por supuesto, para seguir recibiendo la bendición de la instrucción de su palabra, para seguir recibiendo el amor y el cariño y el afecto de los hermanos, pero también sigo viniendo a la iglesia, a la casa del Señor, para también ver de qué manera yo ahora voy a ser de bendición a los demás. Como decía el pastor Larry el domingo pasado, me saco esos lentes que solamente me permiten verme a mí en el espejo, me pongo los lentes de Dios y comienzo a ver qué es lo que hay alrededor mío. Para amar a mis hermanos, para ser de bendición a otros. Y para que todos aquellos que todavía están en esa situación desesperante, pero que están en los planes de Dios, salvarlos, para que también se conviertan en esas piedras vivas que pasen a formar parte del edificio espiritual de Dios. Yo no sé si existe algún propósito más sublime en esta vida, no lo conozco. Si alguien lo sabe, me lo dice. No conozco que exista un propósito más sublime ni más glorioso que ser parte de la familia de Dios, vivir por ella y para ella. Y el Señor no va a acabar esta obra hasta que no hayas puesto la última piedra de su edificio y complete esta gloriosa obra de Dios. Señor Jesús, como siempre, nos quedamos abrumados al poder ver y entender en la medida que nos permites hacerlo. Por eso te rogábamos al principio que abrieras los ojos de nuestro entendimiento. Nos quedamos abrumados al ver la manifestación de tu infinito y eterno amor y de dónde nos has rescatado para traernos dentro de tu reino y dentro de tu familia. Oh Señor, oh Señor. Necesitamos que obres en nuestros corazones. Necesitamos que nos ayudes a renunciar a los ídolos a los cuales todavía adoramos. Necesitamos, Señor, que nos ayudes a poder vivir por ti y para ti. Tu palabra lo dice, sea que hagamos lo que hagamos, que comamos, que bebamos, todo debemos hacerlo por tu gloria y para tu gloria, porque ese es el propósito de tu iglesia. Te rogamos, Señor,
que continúes hablando a nuestros corazones, pero realmente si tu Espíritu Santo no quebranta nuestros corazones, ¿qué haremos? Así que te suplicamos, Señor, que desciendas sobre nuestras vidas, que desciendas sobre esta iglesia, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos hagas entender otra vez todo lo que has hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque lo merecíamos, no, sino por una sobreabundante manifestación de tu amor para con nuestras vidas. Pues entonces, Señor, que aprendamos a amarte así como vos nos amás a nosotros. Señor, ayúdanos a poder entender que el Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos tus hijos. Y si es así, Señor, que vivamos como tal. Ayúdanos a vivir como es digno del Evangelio. En Cristo Jesús oramos. Amén.